Bueno, buenas tardes a todos. Soy el escribano Daniel Carranza. En este momento el señor presidente Horacio Ortiz Pellegrini no puede estar presente, pero bueno, les deja saludos a todos. Bienvenidos. Y bueno, nuevamente, Gabriel, te tenemos aquí para que nos ilustres sobre este tema de las servidumbres prediales. Te agradecemos mucho tu disposición y bueno, como siempre, contamos de acá para adelante también con tu colaboración. Bueno, adelante, Gabriel. Muchas gracias, Daniel. Al contrario, siempre decimos que esto de no poder dar clases es presencial, ¿no? Así es. Eh, A ver si está cortando un poquito. Vamos a... no. Perdón, Gabriel, un segundito, Gabriel. ¿Se escucha bien? Facundo. Daniel, ¿qué tal? Buenas Sí. tardes a todos. Hola, Facundo. No, vos sabés que se ha caído el escribano Ventura. No tiene buena conexión. Bien. Aguardamos un ratito que se pueda volver a conectar, ¿puede ser? Perfecto. Ahí probamos, Gabriel, un poco antes a ver cómo está la conexión. ¿Escuchás, Gabriel? Facundo, ¿vos me oyes? Te oigo muy Sí, entre... yo te escucho bien. Sí, ahí se escucha. Bueno, Gabriel, a ver, probamos, empezamos de nuevo, Gabriel. Perdón. Bueno, sí, no, ya sé cómo pasa con estas cosas. Bueno, Empiezo de nuevo, cualquier cosa me lo hacen saber. Bueno, si hubiera algún problema me lo hacen saber para no quedar hablando al aire. El tema que nos convoca es las servidumbres prediales, pero nos interesa sobre todo analizarlo con una impronta notarial, con una perspectiva notarial. Dado que siempre el tema se lo ha analizado desde el punto de vista sustancial, acostumbrados nosotros a redactar fundamentalmente negocios donde el título un poco aporta el ejercicio concreto. Cuando hacemos una compra-venta, todos sabemos que le estamos transfiriendo el dominio a un adquirente que va a poder, ende, poder ejercer las facultades típicas que genera el dominio. En cambio, a veces no tenemos presente que en el ámbito de las servidumbres, lo fundamental que va a regular el derecho de cada adquirente de esta servidumbre, sobre todo el titular activo de la parte que va a ser la dominante dentro del... va a estar pergeñado fundamentalmente por el título, de aquello que nosotros confeccionamos. La realidad es que el Código Civil Comercial, tal como venía ocurriendo ya por virtud de las costumbres simplemente, incorporó una serie de nuevas figuras, el tiempo compartido, los clubes de campo, algunas que no son tan nuevas, como la superficie. Sabemos que la superficie no es para nada nueva, ya incluso la teníamos como superficie para la silvicultura, desde los primeros años del 2000, 2001, por ahí, a través de la famosa ley de superficie forestal. De manera que, más allá de la novedad en cuanto a los nuevos derechos reales que se incorporan en el derecho, a mí me interesa remarcar como fenómeno curioso, el hecho de que los derechos reales cada vez tienden a personalizarse más. ¿Qué quiero decir con esto? A tomar características de los derechos personales. Y entre ellos vinieron ya desde antigüedad las servidumbres, en donde el contrato pasa a ser la fuente fundamental reguladora del derecho, a la diferencia de lo que pasa con otros derechos reales. Este fenómeno de la personalización de los derechos reales va acompañado también de una realización, si me permiten la expresión, espero que no confunda, una realización, es decir, que tiende a hacerse cada vez más real la figura de los derechos personales.
Y eso ocurre por algo muy sencillo. Ambas figuras tienen su lado bueno. Yo, como soy profesor de derechos reales, me suele gustar decir que los derechos reales son los más importantes y los más lindos. Pero tenemos que tener presente que tienen algún reparo. Y entre esos reparos está justamente en que la voluntad negocial de las partes se encuentra sumamente acotada. Justamente porque está en juego dentro de los derechos reales el famoso orden público que impera en este tipo o en esta especie de derechos. Lo que tiende a buscar esta personalización de los derechos reales y realización de los derechos personales, quiero que quede claro el concepto, queremos decir que cada vez los derechos reales quieren hacerse más personales y cada vez los derechos personales quieren hacerse más reales, es porque están buscando las bondades de una y otra especie. Y bueno, algunos dirán que tiene de malo, que se busque lo mejor de cada uno para sacar una figura única que tenga bondades de las dos. Para eso vamos a analizar qué es lo que tienen de bueno los derechos reales. ¿Qué tienen de bueno los derechos reales? En primer lugar, el número clauso. Este número clauso sale de la estructura del derecho real, que aparece en el artículo 1884. Si ustedes leen el 1884 del Código Civil y Comercial, van a ver que expresamente manifiesta esa norma que no se puede alterar la estructura del derecho real. Viene así como está. Es como cuando uno compra un producto como unidad sellada en comercio y no le puede cambiar las cosas. Así la hizo el fabricante. Acá así lo hizo el legislador. El derecho real tiene una estructura que es inmodificable. Esto se relaciona obviamente también con la regulación legal acabada, que se llama, o para ser más técnico le llaman tipicidad legal. Por eso decíamos, cuando yo compro una cosa, si estoy adquiriendo el dominio, yo sé cuáles son las facultades que emergen de ese dominio. No hace falta que me vaya a la escritura pública por la cual lo adquirí, que va a ser la causa de adquisición, porque es el mismo Código Civil el que me va a decir qué facultades tengo yo como dominus. No ocurre lo mismo con las servidumbres. ¿No? Y nos vamos acercando al tema. Otro de los puntos que juegan, digamos, en favor del derecho real es que tiene oponibilidad erga omnes. Como ustedes saben, la oponibilidad erga omnes, que no nos gusta en nuestras clases, que nos la traduzcan como en contra de todos, como hace casi toda la doctrina nacional. Nosotros siempre hemos sostenido que el erga omnes significa respecto de todos, porque yo no necesito andar estrellándoles mi escritura dominical en la cara a la gente para decir que estoy ejerciendo mi derecho. Simplemente todos tienen la obligación de respetármelo, y solo cuando alguno no me lo respete es cuando voy a sacar la escritura a los fines de hacer la valer en la justicia, recuperar mi dominio, recuperar el ejercicio de mi servidumbre, etc. De lo contrario, el derecho es respecto de todos, pero no contra todos. No ocurre lo mismo con los derechos personales, que tienen una oponibilidad completamente ceñida a la otra parte, el alterus. El típico principio de alteridad del derecho obligacional, uno, el acreedor, otro, el deudor. De ahí viene el principio de alteridad, está uno y el otro, de alterum. Esta distinción nos obliga a ver que el plano que abarca un derecho personal es mucho más acotado que un derecho real, y obviamente eso es un menoscabo. Cualquier tercero podrá negarse a aceptar las condiciones contractuales que yo he pactado con otro sujeto, porque solamente a él se le va a poder oponer. Surge clarísimo este principio de alteridad en materia obligacional del artículo 1021. Pediría que los que tienen el código lo lean y vayan a ver con cuánta claridad dice: los derechos, los contratos no pueden ser opuestos a las terceras personas. Para ellos es un res inter alios acta. Realmente no puede perjudicar al tercero. Stipulari alteri nemo potes, decían los romanos. La estipulación no puede oponerse a terceros ajenos a esa estipulación. En el ámbito de los derechos reales lo puedo oponer perfectamente, porque justamente al ser derechos absolutos no funciona este acotamiento típico de la oponibilidad erga aliquis. Como está la oponibilidad erga omnes, nosotros quisimos también generar la contrapartida en latín. Espero que no me haya equivocado demasiado en la traducción, y hemos dicho que hay una oponibilidad erga aliquis en los derechos personales, porque yo lo voy a poder oponer solo a algunos. ¿Y quiénes son esos algunos? Los que están en el otro polo de la relación obligacional.
pero yo no voy a poder oponérselo a mi vecino ni a cualquier otra persona que pase por la calle, porque ese derecho únicamente es oponible a ese deudor. Hasta ahí el lado bueno de los derechos reales. ¿Y cuál es el lado bueno de los derechos personales? Es un lado bueno extraordinario que tienen los derechos personales, y es la autonomía de la voluntad. Y está también clarísimamente delimitado y pergeñado este principio típico del derecho obligacional en el artículo 958 referido a los contratos. Si ustedes se van al artículo 958 del Código Civil y Comercial, van a ver que esta norma nos dice: las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido. Quiere decir que ya no voy a estar esperando que el legislador me diga cuál es el contenido de mi derecho. Yo mismo lo voy a convenir con la otra parte. Mira la diferencia trascendental que existe entre el derecho real y el personal si apuntamos a este tema. En general, si nosotros decimos qué tiene de malo que los tiempos modernos y el legislador haya querido tomar lo bueno de cada una de estas especies, y lo de malo tiene en que el derecho personal, insisto, no me puede ser oponible a mí, y en cambio el derecho real va a ser oponible a erga omnes. Con lo cual el legislador y el mismo constituyente del derecho va a repercutir en el orden colectivo cuando constituye un derecho. Ahí se ve un necesario diferente tratamiento entre uno y otro. Pero no se crean que este fenómeno es nuevo. Esta personalización del derecho real y esta realización del derecho personal, lo que ya estamos medio viejitos, lo vamos advirtiendo, lo venimos advirtiendo desde la década de los 80. Fíjense, a fines de los 80, año 1988, en una jornada notarial cordobesa, aparece un tema muy llamativo que al principio ni siquiera lo comprendíamos, propuesto por el Consejo Federal del Notariado Argentino para la Jornada Argentina de esos momentos, pero que nosotros lo tratamos aquí en Córdoba, y el tema es justamente incidencia de la autonomía de la voluntad en la configuración de los derechos reales. Ese tema, uno al principio decía que en la evolución, como no era en la configuración de los derechos, en la evolución de la estructura de los derechos reales, ¿hasta qué punto la autonomía de la voluntad podía modificar los derechos reales? Y esto a la fuerza nos evocaba una serie de figuras en donde la contractual, negocial, de acuerdo, incidía en el derecho real y ya en el código de leyes. Forzosamente tenemos que ir a ver cuál es el contrato de constitución de servidumbre para saber las facultades que genera. Y así podemos seguir enumerando, ni qué les cuento, el dominio fiduciario, donde tenemos que saber cuáles son las facultades del fiduciario justamente para poder saber si va a poder comprar, si va a poder vender los bienes fideicomitivos. Allí nosotros advertimos cómo la autonomía de la voluntad ha ido rompiendo, por decir así, esta barrera que caracterizaba el derecho real con su estructura incólume, inmodificable, surgida a partir, en nuestro caso, del Código Civil y Comercial, en el artículo 1884, que expresamente así lo dice. En el ámbito de las servidumbres siempre hemos tenido ese tema. Servidumbres prediales, nos vamos metiendo en nuestro tema. Siempre hemos tenido ese asunto. Porque perfectamente, por ejemplo, en una servidumbre de paso, ha sido factible consignar cuál va a ser el ancho del paso. Si van a poder pasar con automóviles, si van a poder pasar camiones, si van a poder pasar caballos, si van a poder ingresar ganado por esa servidumbre. Fíjense las posibilidades que me brinda el sistema para que yo inmiscuya dentro de un derecho real facultades que son puramente convencionales, casi de derechos personales. En consecuencia, esto nos trae una gran incidencia desde el punto de vista notarial. Tanto que ya en aquella oportunidad, Jornada Notarial Cordobesa, año 1988, si no me equivoco, y lo podría haber visto porque la encontré, tanto en mis apuntes como en internet aparece esta jornada, en donde justamente me tocó presidir la comisión que se refería a ese tema, año 1988. Y en el punto 7, fíjense lo que logramos que saliera en el despacho. Dice: las nuevas situaciones de derechos reales generadas llevan íncito en su espíritu
que será el notario hacedor del documento contractual, ahí hacemos alusión a las cláusulas obligacionales, quien deberá jugar un rol preponderante en la constitución de estos nuevos derechos reales, debiendo poner especial dedicación en captar y plasmar las múltiples relaciones de índole obligacional, que, ajenas a la estructura del derecho real, se dejan libradas a la autonomía de la voluntad. Fíjense qué hermoso pronunciamiento. Eso está en el infine del punto 7 del despacho, Comisión 2, año 1988. Es decir, teníamos justamente esa inquietud plasmada desde aquí, desde Córdoba, de que el escribano tiene que redactar las cláusulas obligacionales relacionadas con estos derechos que tienen tanta incidencia en el plano del derecho personal. Desde el punto de vista concreto de la regulación normativa del nuevo Código Civil y Comercial, no ha habido mayores modificaciones que las sentadas en el Código de Vélez. Sí hay una disminución de normas que sin lugar a dudas ha venido bien, porque la casuística desarrollada por Vélez en este punto era tan exagerada que casi no quedaba un supuesto sin prever. En cambio ahora, 2, 3, 6 normas básicas nos perfilan perfectamente lo que serían las servidumbres prediales. ¿Por qué se habla de servidumbres prediales? Servidumbres prediales o reales. Porque están también las servidumbres personales. Pero ojo que las servidumbres personales no dejan de ser prediales, en el sentido de que siempre hay por lo menos un inmueble involucrado, un predio, hablando un buen castizo, un predio, un fundo. Puede haber un fundo o puede haber dos fundos. Y ahí advertimos ya quizá el primer error que podamos remarcar en el Código Civil y Comercial, cuando en el artículo 2162, el 2162, que es la primera norma que alude a las servidumbres prediales, no consigna justamente uno de los supuestos, porque nos dice, espérense que encuentre el 2162, aquí está, dice: la servidumbre del derecho real que se establece entre dos inmuebles y que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno. Ya empezamos mal, porque en realidad también se prevé dentro del código la llamada servidumbre, que nosotros le llamamos en el Código de Vélez, real personal, y parecía una contradicción. Por eso yo he preferido la expresión predial antes que real, para que no caigamos en esa contradicción. Una servidumbre predial puede ser real o puede ser personal. La diferencia radica en que cuando la servidumbre es real, debe existir lo que técnicamente se denomina una ventaja real. Es decir, que sirva a cualquier futuro adquirente de la parcela beneficiada con la servidumbre, o que grave a cualquier futuro adquirente de la parcela gravada con la servidumbre. En ese sentido es derecho real, porque el rey persigue las cosas. Después vamos a ver incluso cómo esto repercute también en el ámbito del derecho registral, que justamente el derecho registral tiene que pergeñar una publicidad registral adecuada, y si el derecho real de servidumbre es justamente un derecho real, debería surgir siempre, en todos los casos, por lo menos en la gran mayoría, de la misma descripción de la parcela. Es decir, en la parte superior de la matrícula debería surgir la servidumbre, y no como lo hace actualmente el Registro de Córdoba, que cuando se trata del inmueble afectado con la servidumbre, el fondo sirviente, lo coloca en la columna de gravamen. Nosotros siempre sostuvimos que por el principio de inherencia típico de la servidumbre, ambas servidumbres, tanto la activa como la pasiva, deberían aparecer junto con la descripción del inmueble, es decir, en la parte superior del inmueble, en la típica configuración de la matrícula de folio real. La definición que nos brinda el Código Civil y Comercial es muy buena en ese sentido, salvo que le falte que puede haber un solo inmueble. Yo hubiera puesto uno o dos inmuebles que se encuentran afectados a servir a una persona o a un inmueble en particular. Saben muy bien que eso nada mejor que leer el viejo artículo, la nota al viejo artículo 495 de Vélez, en donde, citando a Jaboleno Prisco, sin decir que lo hace, él cita a Freitas, pero Freitas está basado en Jaboleno, dice que un código no debe contener definiciones. Nosotros siempre hemos dicho, a lo mejor por rebeldía juvenil, como suelo decir yo, que justamente un código está expresamente para definir y terminar con la discusión.
que no se discuta más ni doctrinariamente. Esto es así, dice el legislador, con todo el poder que se le da constitucionalmente. De manera que un código está esencialmente para definir. La definición es buena, salvo esa excepción que hemos dicho, salvo esa crítica. Y coloca al final un punto que no teníamos en el viejo código, que dice que la utilidad, dice al final, puede ser de mero recreo. Ese es un punto que me parece muy importante, porque encontramos muchas servidumbres, y ya se daban aún en el Código de Ley, que eran de mero recreo. ¿Qué nombre darle una servidumbre donde se lo autoriza al propietario de un inmueble a que circule, que haga picnics, que tenga reuniones, que pueda tomar el sol en el predio de otro inmueble? Es obvio que eso es una servidumbre recreativa. Y de hecho esto, que parece quizá un poco demasiado creativo, demasiado traído de los pelos, nos ha tocado vivirlo en carne propia frente a una consulta del Jockey Club, que justamente haciéndose un loteo en uno de los que eran sus predios primitivos, se concede una servidumbre recreativa a favor de los futuros adquirentes de cada una de estas parcelas, para poder participar de todas las instalaciones del Jockey Club, como si fueran socios, aún sin serlo. Miren qué interesante, ¿no? Venida la consulta, en el acto recordé lo de las famosas servidumbres recreativas. Dos experiencias interesantes hemos tenido al respecto. En otro caso se había edificado una pileta de natación sin tener en cuenta bien los linderos, y un cuarto de la pileta de natación, para colmo en un sector esquinado, había quedado en el inmueble vecino. Y el que lo había construido en realidad, el que lo había construido era el inmueble vecino, que solamente tenía una parte de la pileta. Todas las demás estaban en el inmueble ajeno. Bueno, generado el proceso, acciones reivindicatorias mediante y demás, se llega a un arreglo. La pileta va a quedar para el propietario del terreno, pero se va a constituir una servidumbre a favor del que había construido la pileta de natación. Se le constituye una servidumbre de tipo personal. Las partes querían que fuera personal. Y la personal, como ya vamos a ver cuando veamos el artículo 2165, justamente la personal se caracteriza porque se acaba con la persona si no se pone un plazo. Expresamente las partes querían, porque así habían llegado al arreglo. Cuando fallezca el señor fulano de tal, la servidumbre se extingue. No queda vinculado el inmueble favorecido con esa servidumbre, lo que sería el dominante. No es aquí el dominante el inmueble, sino que el dominante es el sujeto físico Juan Gómez. Fallecido Juan Gómez, se acabó la servidumbre y obviamente los sucesores no adquieren ese derecho, sea sucesores a título hereditario, sea sucesores a título de una compra-venta. Por ejemplo, que el que adquiere el inmueble no va a tener esa servidumbre de disfrutar esa pileta de natación. Se extinguiría y pasaba el dominio pleno al titular de la base, del inmueble base, sobre el que estaba construida la pileta. Casos relativamente extraños, pero perfectamente factibles, que se den en la vida práctica. Por eso que me gustaba darles el caso en particular para que vieran que existe. La diferencia entre una servidumbre predial personal y una servidumbre predial real está en que la servidumbre real tiene que brindar una ventaja real, expresión técnica que está dicha expresamente en las normas que regulan el 2165, que hace la distinción entre las servidumbres prediales y las servidumbres reales. Y después, incluso, que en caso de duda se presume que la servidumbre es real si genera una ventaja real, y personal si genera una ventaja personal. Bueno, ahí vamos a tener que debatirnos en estos casos concretos, planteado el litigio, sobre si la ventaja es real o personal, expresiones técnicas, ¿no? Les pongo un ejemplo de una ventaja real, una servidumbre de paso, no forzosa, sino de paso, para hacerlo más accesible a la calle. Es evidente que eso le va a ser de utilidad a cualquiera que adquiera el inmueble, de manera que ahí tendríamos que presumir que la servidumbre es real. Si en cambio es una servidumbre de pastaje, por ejemplo, donde el propietario pide al vecino: quiero constituir una servidumbre de pastaje para poder introducir mis vacas, a las que yo me dedico como productor, y que pasten en tu campo, esa va a ser una servidumbre personal si está mencionado el sujeto. Desde el punto de vista práctico,
Para saber, sacarnos la duda si la servidumbre es real o personal, basta con ver los inmuebles involucrados. Si la servidumbre predial es real, necesariamente van a estar descritos los dos inmuebles, uno sirviente y otro dominante. En cambio, si la servidumbre es personal, bastará con la descripción dentro del título, con una rápida lectura que podamos hacer, va a bastar con la descripción del fondo sirviente, puesto que el dominante es una persona, que puede ser humana o puede ser física, según los humana, perdón, o esta expresión servidumbre humana, persona humana me resulta tan traído a los pelos, porque es un pleonasmo, de una sobreabundancia, que a veces me confundo. Podrá ser una persona humana o una persona jurídica, física o moral, como le llamábamos hace tiempo, una persona moral, porque no tiene una existencia real, aunque dominen el mundo, según dice Richard, ¿no? Eso que usted llama persona de existencia ideal es la que domina el mundo, y usted le llama ideal o moral. Bueno, pero sabemos bien a qué apuntamos, ¿no? En definitiva, lo que más nos interesaba remarcar aquí es la naturaleza contractual, sobre todo cuando estamos en el ámbito de una servidumbre de tipo personal. Servidumbre de mero recreo, ya hemos hablado, y vamos ahora al tema estrictamente notarial, para darle este perfilamiento notarial, como pregona el título, ¿no? Que dice con una perspectiva notarial. ¿A qué perspectiva notarial quiero hacer alusión en este punto? Pues bien, a la descripción precisa y exacta de cuáles son las facultades que genera. Porque fíjense que hasta en la discusión que estábamos hablando hace un momento, sobre si la servidumbre es real o no es, o es personal, y las presunciones que el mismo legislador prevé, son todas consecuencias de una mala praxis notarial. No sé si lo han advertido. Cuando el legislador con una presunción dice, se presume que este acto es gratuito, se presume tal circunstancia, se presume tal otra circunstancia, es porque el instrumentador no supo ponerlo de manera expresa. Por eso cuando hacemos una tradición, como se dice, una acción tácita de la acción reivindicatoria, toda presunción, toda figura tácita en el ámbito del derecho, es porque el instrumentador no fue claro en su redacción. De manera tal que eliminemos las presunciones. En el ámbito notarial no deberíamos trabajar con presunciones. El escribano le ha puesto expresamente, explíqueme, señor constituyente de la servidumbre, le van a pagar una suma de dinero para él constituir la servidumbre. Explíqueme, ¿usted qué quiere? ¿Que queden vinculados los dos inmuebles? Sí, queremos que queden vinculados, a eso hemos llegado. Entonces la servidumbre es real. Usted va a querer que si el día de mañana Juan, titular activo de esta servidumbre personal, vende el inmueble, los adquirentes sigan teniendo esa posibilidad de pasar, de usar la pileta de natación, en el caso de la servidumbre de recreación, o no va a querer, no, yo no quiero, yo solamente se la doy a él. Entonces la servidumbre es personal. ¿A dónde está la necesidad de acudir a las presunciones? A que el escribano no redactó bien el título. No, me lo estoy autorreprochando. Si nosotros hubiésemos redactado correctamente, al legislador le hubieran sido inútiles esas presunciones que solamente se aplican cuando ya el tema se vuelve litigioso y es el juez el que debe interpretar no solo las normas, sino los títulos que le traen a colación. Ya vamos a ver, si tenemos tiempo, que la defensa que tiene la servidumbre puede ser la acción negatoria, una típica acción real, o acción confesoria, según el lado en el que nos pongamos. 2262, perdón, y 2264, respectivamente, del Código Civil y Comercial. Eso, si llegamos, lo vemos muy brevemente, para que sepamos cuáles son las acciones en caso de que se nos consulte, ¿no? Porque bien puede ocurrir que llegue a la escribanía, tengo una servidumbre y me cerró la tranquera, escribana, ¿qué puedo hacer? Y bueno, ustedes van a tener que recomendarle a un abogado, porque salvo que se llegue a un arreglo extrajudicial, nuestra competencia le cae forzosamente en caso de pleito, y hay que recomendar a un abogado, pero ya podemos darle un adelanto de lo que va a ocurrir. Va a tener que iniciar una acción confesoria, si no lo dejan pasar, o si el vecino, o sea, mediante atropello físico, se arroga una servidumbre que no tiene, usted va a tener que iniciar una acción negatoria. Eso ya lo vamos a ver si tenemos un tiempito. Lo importante a remarcar acá es que no estamos acostumbrados a esta naturaleza contractual de las facultades. Entonces yo personalmente he visto, sin ánimo de criticar, porque si les digo con toda franqueza, nadie se debe haber mandado más disparates notariales que yo, que soy muy distraído y me olvido de cosas y he tenido problemas como tenemos todos. O sea, cuando yo hago esta crítica, la hago con todo cariño al colega, no buscando meter el dedo en la llaga, ¿no?
pero he visto muchísimas escrituras constitutivas de servidumbre en donde muy suelto de cuerpo el escribano dice, constituyo servidumbre de paso, y punto. Y vamos a ver lo grave que es eso. O servidumbre de luz y aire, habrán visto ustedes muchas veces, servidumbre de luz y aire, en esas construcciones antiguas, donde no hay forma de que entre un poquito de aire, de luz, entonces decimos, le vamos a pedir al vecino que por favor no edifique más para que la única ventanita que tengo me pueda seguir entrando algo de luz y algo de aire. Es perfectamente lícito ese negocio. Pago, constituyo una servidumbre y voy a evitar, sea altus non palendi, no levantar la tapia más alto de lo que se pacte dentro del contrato. Pero, señores, si no le hemos dado la especialidad a esa configuración jurídica, va a ser muy fácil que esto nos genere pleitos. No crean que es poco usada esta famosa servidumbre de altius non tolendi, no elevar hasta cierta altura la pared, en las zonas serranas con hermosos paisajes, donde va el viejito después de muchos años de ahorrar y puede comprarse una hermosa casita en las sierras con vista al lago. Imaginemos en Carlos Paz, ahí en la loma, en donde él está asomado a la ventana y ve el hermoso paisaje de las sierras. El vecino colindante, o 3 o 4 más allá, edifica una construcción enorme, pone una gran plantación de pinos y me tapa todo el paisaje. ¿Lo puede hacer? Obviamente que sí. Pero también está permitido que pueda este titular de la parcela que está más alta pedirle, en este caso, te contrato, constituimos una servidumbre de vista por la cual te compromete a no levantar tu construcción en tal o cual lugar a mayor altura que tal, o a no plantar árboles que obstaculicen la visión del paisaje desde mi inmueble. Eso es perfectamente lícito y se llama servidumbre predial de recreación o recreativa. Normalmente el nombre que se le pone a este es servidumbre de vista, muy conocido, y justamente un caso en donde no es menester, como dice el Código Civil y Comercial, y nosotros estamos acostumbrados a que siempre sea así, que las parcelas sean colindantes. Yo puedo constituir la servidumbre con la misma finalidad con 3 o 4 lotes que van por debajo de la sierra y que me podrían llegar a tapar la vista. Entonces constituyo, respecto de ellos, pagándole un precio, una agua onerosa, porque no me quieren dar la servidumbre gratuitamente, no van a poder edificar ni por árboles a lo mejor en la zona. Entonces yo voy, pago, constituyo una servidumbre, busco a alguna escribana cordobesa para que me redacte la escritura y la escribana va a decir que con Valle Fulano, Mengano y Perengano, los 3 propietarios de los inmuebles, constituyen el servidumbre de vista a favor de Fulano de Torres, que va a ser el titular, en definitiva, activo de la servidumbre, va a ser el dominante. Si se lo hace a favor del inmueble, volvemos a reiterar, la servidumbre predial será real. Si en cambio es solamente a favor de este sujeto, que va a ser más barato, obviamente tendría que tener un precio menos elevado porque no vincula los inmuebles y no es perpetuo. La regla general es que la servidumbre predial, real, si no establece plazos, sea perpetua. Y la regla general en materia de servidumbre personal es que no puede durar más allá de la vida del sujeto si no se ha pactado un plazo menos. Fíjense ustedes hasta qué punto nosotros podemos ver que hay una cierta falencia en aquellas escrituras, que las hemos visto también, donde el escribano ha puesto constituye servidumbre de luz y aire. Señores, sin precisar cómo se va a ejercer esa servidumbre, ese título está mal confeccionado. Porque servidumbre de luz y aire, yo levanto la pared como titular sirviente de servidumbre y le dejo un agujerito para que por ahí espíe. Ahí tiene usted la luz, la vista, ahí tiene la luz y ahí tiene el aire. Asome su nariz por este agujerito y usted va a tener todo el aire que quiera. ¿Por qué? Porque el escribano no especializó, en sentido técnico, no cumplió con el principio de especialidad de esa figura. Entonces, al lado de una servidumbre de estas raras, de estas extrañas, yo quiero ver cláusulas puramente contractuales que van a ser las que van a regir el ámbito y la ejecutividad de ese derecho real. El escribano va a decir servidumbre de paso por una dimensión de 6 metros, es casi una calle. Es una calle angosta, pero calle al fin. 6 metros, no podrá pasar más que de 8 de la mañana a 23 horas. Yo como propietario del campo no quiero que estén pasando vehículos que no sé quiénes son
por mi inmueble a altas horas de la madrugada. Y no me interesa que a las 3 de la mañana yo vea un auto que no sé a quién pertenece. Entonces, durante ese lapso yo voy a estar autorizado incluso a cerrar la tranquera. Yo tengo que mantener abierta la tranquera nada más, por ejemplo, que hasta las 22 horas. Luego de las 22 horas yo cierro la tranquera. Y como gauchada, le abriré si me llama por teléfono. Che, estoy acá en la tranquera, me la cerré, pero eso ya no pasa por el ámbito del derecho, sino de la cortesía social. Yo tengo derecho a cerrarla porque así está pergeñado en el título. Miren la trascendencia de la redacción de la escritura. Imaginemos que no lo hicimos así y no quedó claro. No quedó claro cuál es el ámbito, ni el ancho de la calle, ni el horario, ni con qué movilidad puedo acceder. No quedó claro cuál es el ancho de la ventana, la altura de la ventana, hasta qué altura del piso. Imagínense que si hacemos una ventana a la que tenga acceso todo el día el vecino para mirar el patio de mi casa, me está invadiendo mi intimidad. Y mi intención, en la práctica, era que simplemente le dejara una altura como para que le entrara la luz y que pudiera ver el cielo. Si todo eso no está dicho en el título, ahí viene el pleito. Con el siguiente agravante. Ninguna duda me queda, y esto lo decimos en el ámbito nuestro, que eso es una mala praxis notarial, por eso lo estamos alertando. Ahí hay una mala praxis porque no se cumplió con la especialidad. Con el siguiente agravante, que toda imprecisión en cuanto a cuál es la extensión, en cuanto a los horarios, circunstancias de lugar, tiempo y demás, que no esté con claridad establecido en el título, siempre se interpreta a favor del sirviente. Y es muy claro que así sea. Porque así como la ley pregona que todos somos capaces, hasta que se pruebe lo contrario, este código, me gusta porque es un código de la normalidad en ese sentido, ¿no? Ustedes saben que yo siempre estuve en contra de la modificación y de la subrogación total del código de Vélez. Pero hay que reconocer las cosas buenas que tiene propia de los tiempos. Todos somos capaces hasta que se pruebe que no lo somos. Ya recomendamos la lectura del artículo 32, infine, del Código Civil y Comercial, que lo tenemos que tener muy grabado como notarios. Solo en caso de que el sujeto no pueda interactuar va a ser incapacitado. Siempre que pueda interactuar, que nos pueda comunicar, aunque sea por señas, debemos aceptarlo dentro de nuestras escrituras a ese sujeto. Así, con el mismo criterio, el derecho, en general cualquier derecho, se presume siempre pleno, no tenemos por qué presumir que tiene menos derecho. Entonces, si tenemos dudas sobre si la servidumbre es perpetua, si tenemos dudas sobre si la servidumbre abarca todo el camino, si tenemos dudas sobre el tiempo en que se debe, en que se puede pasar, si tenemos dudas sobre las dimensiones de la ventana, el juez, en caso de pleito, le va a preguntar al sirviente, porque vamos a menoscabar su derecho con la aplicación o con la ejecutividad del servidumbre. Fíjense ustedes qué interesante. Es decir, que la falencia nuestra, que no describimos bien en el título cuáles eran las circunstancias de tiempo y lugar para el ejercicio de la servidumbre, va a terminar perjudicando primero a la pacificación, que nosotros nos engalamos y nos llenamos la boca diciendo el notariado es fuente de paz. Pues aquí no. Acá van a tener que ir al juez para tratar de dilucidar quién tiene el derecho. ¿Y qué va a hacer el juez? Porque lo dice expresamente la ley en el artículo 2181, que se los quiero leer para los que no tienen cerquita el código, que todos deberían tenerlo cerca, pero si hay algunos que no lo deben tener cerca. En el artículo 2181, se los quiero leer el pedacito, dice: el titular sirviente puede exigir que la constitución y el ejercicio de la servidumbre se realicen con el menor menoscabo para el inmueble grabado, pero no puede privar al dominante de la utilidad a la que tiene derecho. Si en el título de la servidumbre, ahí viene dirigido a nosotros, Esta es una alerta para el escribano. ¿Quién hace el título de la servidumbre? El escribano. Y si en el título de la servidumbre no están previstas las circunstancias de lugar y tiempo de ejercicio, las debe determinar el titular sirviente. Sonamos. Va a ser el sirviente el que va a decir por dónde pasar, a qué hora pasar. Y a lo mejor el adquirente de la servidumbre, que fue el que nos fue a buscar, se va a ver perjudicado por esa mala praxis. Otro punto central por el cual, en caso de duda, se presume que el dominio está lo más libre posible, es decir, que va en contra de la servidumbre, es el artículo 1888. El artículo 1888, que a mí me parece, salvo algunos errores que le hemos encontrado, que opinamos, por lo menos, para no ser totalitario, opinamos que habría algunos errores, como considerar que el derecho de superficie va a ser sobre cosa propia o sobre cosa ajena según esté edificado o sembrado o no. Eso es un disparate.
Siempre el derecho de superficie es un derecho real sobre cosa propia, esté edificado o esté sembrado. Pero más allá de eso, la parte sustancial del 1888, queremos resaltar acá, es cerca de la parte final, cuando dice, con relación al segundo párrafo, con relación al dueño de la cosa, o derechos reales sobre cosa ajena, servidumbre, constituyen cargas o gravamen. Y fíjense lo que dice después. Las cosas se presumen sin gravamen, excepto prueba en contrario. Es decir que sin gravamen o con el menor gravamen posible se da la ventaja al titular sirviente que va a tener grabado su dominio con esta servidumbre. Señor juez, además del 21, que la vimos recién del 2181, que tan claramente dice que él va a determinar por dónde pasa y las circunstancias de tiempo y lugar, además está la presunción de libertad del dominio. El dominio es siempre pleno. Fíjense que esa norma, 1888, tiene tanta trascendencia. A mí me llama la atención que no haya sido invocada jamás en los casos de caducidad de la hipoteca. Vieron que con la hipoteca se armó todo este desbarajuste, habían errado a la especialidad y salió una reforma en el 2016, al año siguiente, y finalmente terminó modificando el 2210, donde eleva la caducidad de la hipoteca a 35 años a cambio de los 20, que estaba antes de la ley registral y en el Código Civil de Vélez. Advierten que ese tema es gravísimo de derecho transitorio. Alguien a quien ya se le extinguió la anotación de la hipoteca por caducidad, una interpretación que no compartimos y que lamentablemente es la mayoría, yo diría que acaso hay minoría absoluta, le causaba mucha gracia a un juez la expresión mía de decir minoría absoluta, estamos acostumbrados a la mayoría absoluta. Aquí estaría en minoría absoluta, sin lugar a dudas que transcurridos los 20 años, automáticamente caducó, aun cuando el plazo de transcurrencia estuviera, o de finalización del plazo estuviera dentro del nuevo artículo. Señores, en caso de duda, dice el 1888 que acabamos de leer, y tengo un fallo que lo estoy anotando, todavía no está terminado el fallo, y no estamos de acuerdo con los resolutivos que hacen lugar a los 35 años cuando la hipoteca ya ha sido constituida. Obviamente que no es así. Si la hipoteca fue constituida, ya transcurrieron los 20 años. Obviamente el plazo caducó. No me interesa que haya cambiado el artículo ahora, porque la hipoteca se constituyó en aquellas condiciones. En una charla que estuvimos dando, se parece que fue en Catamarca el año pasado, Catamarca o Rosario, frente a esa discusión, que se armó mucha discusión con el público. Yo, haciendo un poco gala de Sócrates, ¿no? Cuando utilizaba la mayéutica, dije, ¿a ustedes les parece que esta cuestión de la vigencia de la hipoteca por 35 ahora, a pesar de que el título se constituyó antes, es una situación dudosa o está clara? Y el que más estaba discutiendo, un gran jurista, que no voy a decir quién es, me dice, no, sin lugar a dudas, si ha habido tantos pronunciamientos diferentes, uno en Mendoza, otro en Rosario, otro en Mar del Plata, son los primeros fallos, después se repartieron por todos lados, y va ganando la doctrina equivocada, la que dice que no caduca y que el plazo de 35 años se aplica aún a las hipotecas que están ya registradas y que podrían caducar, que podrían haber caducado durante este índice. Vamos a tener que esperar los 35 años. Ese es el que dice, no, sin lugar a dudas, si hay tantos fallos encontrados, evidentemente la situación genera duda. Pues bien, si genera duda, y me fui a 1888, que dice tan claramente, en caso de duda, el dominio se presume libre y pleno. Pues bien, ese es un caso de duda. Se presume libre y pleno ese dominio. Y fíjense que en el caso que les estoy comentando, que fue un caso de Capital Federal del año pasado, 2019, en ese caso ya la hipoteca estaba cancelada, decía había pagado el monto. Lo único que no se había cancelado era la anotación registral. Y nosotros preguntamos, si se presume que está cancelado el gravamen porque hay duda, con mayor motivo, haciendo una interpretación a fortiori, si se quiere lo más, se quiere lo menos, con mayor motivo habría perdido su vigencia el asiento registral. Pero nos hemos ido del tema, como se han dado cuenta, ¿no? Porque veníamos hablando de servidumbre. Pero es para hacer ver la acotación, lo interesante de este 1888, que hace presumir que el dominio no tiene gravamen. Por si todo eso fuera poco, cuando se define el dominio, en el artículo 1941, expresamente dice que el dominio se presume siempre pleno, y dominio pleno quiere decir que no tiene gravamen.
Consecuencia, si nosotros no pergeñamos adecuadamente la especialidad en materia de servidumbre, vamos a correr el riesgo de que lo consideren lo menos gravoso posible y vamos a terminar acotándole el derecho al titular activo de la servidumbre, que generalmente suele ser el que nos contrató. Tratando de disminuir un poquito la extensión de nuestra charla para no agotarlos, yo sugiero siempre que luego de haber explicado con gran detalle en qué consiste la servidumbre, cuáles son las dimensiones de la ventana, hasta qué altura no se puede edificar, en qué debe consistir el paso de la calle, si puedo pasar con vehículos motorizados, con caballos, pues solamente paso peatonal, la extensión de la calle. Además de todo eso, y esto lo sugiero para todas las escrituras, no solo para la de servidumbre, como una especie de colofón final a la manera de conclusión, es decir, fíjense hasta le sugiero, es decir, que lo que las partes quieren con esta servidumbre es tal cosa, tal otra y tal otra. Yo he puesto acá, por ejemplo, como ejemplo, es decir, que se quiere que el titular activo de la servidumbre pueda tal cosa, tal otra. Ello le llama la ratio. Así como está la ratio legis, el motivo que tiene el legislador para dictar una disposición, está también la ratio belli, la razón del convenio. ¿Qué es lo que quiere el titular, sobre todo el activo de la servidumbre? El titular activo quiere esto, quiere poder asomarse todas las mañanas tomando mate y poder ver el paisaje. Con eso nosotros damos una interpretación amplísima que el día de mañana puede resultar de gran utilidad, tanto para evitar el pleito como para terminar triunfando en el pleito en caso de que surja algún conflicto. Otro punto que también queremos remarcar es tratar de no perder la idea de que hay servidumbres continuas y aparentes, a pesar de que el Código Civil y Comercial no las hace aparecer como tales. Yo suelo decir siempre, remarcando la tarea de este gran maestro cordobés, que es José Buterer Cáceres, uno de los grandes profesores que hemos tenido la dicha de tener junto a Moisés Españez y otros tantos grandes maestros que todavía tenemos y que nos siguen acompañando, como el doctor Aparicio, como el doctor Palmero, son esos grandes maestros, y entre ellos estaba Buterer Cáceres, que decía, hay, entre otras cosas, fíjense qué frase de Buterer Cáceres, hay una sola norma, un solo libro que supera la validez de la Constitución Nacional, y es el diccionario de la lengua. Efectivamente, porque lo que se haya escrito en castellano es el diccionario castellano el que nos va a ayudar a interpretarlo. Con este criterio nosotros creemos que lo que ha hecho el Código Civil y Comercial ha sido modificar el Código Civil, derogar el Código Civil de Vélez, pero no ha derogado el diccionario de la lengua. Por eso me acordaba de Buterer Cáceres. Por eso podemos hoy seguir hablando de patria potestad. Por favor, no perdamos esa expresión tan castiza. Patria potestad, el cúmulo de derechos y obligaciones que tienen los padres sobre los hijos. Eso es castellano, no es normativo, no es jurídico. Eso sigue en vigencia. Tampoco podemos eliminar de nuestro vocabulario jurídico los actos nulos o anulables, aunque no hayan sido tomados en consideración en el artículo 86, 87 y 88. Siguen siendo actos anulables aquellos que tienen posibilidad de ser anulados. Es una potencialidad. Y de igual manera siguen, con este mismo criterio, las servidumbres continuas y aparentes. Las continuas son aquellas que se ejercitan, o cuyo ejercicio no exige un hecho actual del hombre. Por ejemplo, la ventana en la pared. ¿Ustedes creen que va a ser necesario que yo esté todo el tiempo asomado a la ventana para ejercer esa servidumbre de vista? No, basta con la posibilidad de que lo pueda hacer en la está planteando la ventana. Y al mismo tiempo las servidumbres aparentes, que son aquellas que se manifiestan por hechos exteriores. Hay una gran similitud entre ambos conceptos, al punto que la doctrina francesa, alguna doctrina francesa muy encumbrada, ha postulado que no hay diferencia entre una y otra. Pero hay diferencias que no tienen bien al caso remarcarlas aquí. ¿Por qué decimos esto? Porque somos partidarios, contrariamente a lo que dice el artículo 1891, a que la servidumbre pueda ser adquirida por usurpación. Y esto tuvo su debate en una jornada nacional de derecho civil, en donde justamente había una hermosa ponencia, nada menos que de la escribana, la profesora Lasaña, la escribana Lasaña, nuestra querida Lidia Lasaña, planteó una servidumbre, también, ya estoy cansado de ser. En una ponencia llevó la posibilidad de modificar el código en la parte que dice que las servidumbres
No se ejercen por la posesión, artículo 1891. Por supuesto que se ejerce por la posesión, no todas, pero algunas sí. La servidumbre de vista no se ejerce por la posesión, pero una servidumbre de paso, el primer uso que se hace posesión y le da la posibilidad de ser adquirida por usucapión. Este sería un punto, digamos, en el cual tendríamos que ahondar un poquito para ver si el día de mañana logramos que se modifique el código. Es el 1891, segundo párrafo, que es espantoso ese artículo. Tanto con nuestros alumnos les decimos, por favor, táchenlo a ese párrafo, porque es contrario totalmente a derecho. Luego tenemos los casos de servidumbre forzosa, que también queremos muy brevemente hacer la variedad aquí, que son casos de servidumbre de tránsito. El fondo enclavado no necesita ser enclavado, sino que basta con que le brinde una muy buena utilidad a un establecimiento industrial, por ejemplo, que sea más cómodo pasar por el lugar. Un fondo dedicado a la producción pecuaria va a necesitar que sus camiones puedan llegar hasta el campo, y resulta que el único ingreso que tiene está todo escabroso, se hace muy difícil que entren los camiones. En consecuencia, estaría facultado para exigir la constitución de una servidumbre de tránsito. Pero son forzadas. Y se hace hincapié en que sean forzosas porque la regla general es que el juez no puede constituir servidumbre. Y esto ha sido mal interpretado, y vamos a llegar después a este punto, incluso en el Código de Vélez. También hay servidumbre forzada en los casos de acueducto, cuando se trata de una explotación útil para la explotación económica del fondo sirviente, o haya una necesidad de la población, hay una población que necesita agua. Señores, en ese caso, servidumbre de acueducto forzada. Y el escribano le va a tocar redactar esa servidumbre, porque esa servidumbre se exige en la configuración del título. Lo que va a tener que hacer el intendente de la población, el dueño del establecimiento agropecuario de la empresa, ir y reclamarla, a lo mejor accionar judicialmente, porque el propietario sirviente no lo quiere hacer, va a tener que, a lo mejor, iniciar una acción. Y el juez va a decir, constitúyase, sentencia, constitúyase servidumbre, ¿no? Está encontrándose en el supuesto previsto en la ley. Y en consecuencia, va a designar un escribano y el escribano labrará esa escritura, constituyendo esa servidumbre. Pasa lo mismo con la de recibir agua. Haciendo una excavación, logramos que salga agua, aleluya, bendita sea. Pero esa agua no se va a quedar siempre en el predio del propietario de ese ojo de agua. Esa agua va a fluir. Entonces es una servidumbre forzosa en contra, digamos, de los propietarios inferiores que se van a ver invadidos por esta agua. Para más podría perfectamente ocurrir que esta agua fuera agua servida. Si es agua servida, la ley, pero ya lo van a leer ahí, exige que se canalice para que no haga daño. Porque acuérdense que este código está escrito en clave ecológica, dijera nuestro amigo Nelson Cosari. La clave ecológica del código siempre evita que haya situaciones nocivas para el medio ambiente. Recordemos que están hasta los derechos de incidencia colectiva, expresamente contemplados en el artículo 16 del Código Civil Comercial. Un tema importante es que ninguna de estas servidumbres pueden establecerse por vía judicial. Y esto no está del todo bien dicho. Se los leo, artículo 2169. Ya van a ver ustedes que se presta a una interpretación que puede ser muy nociva y contraria a lo que se ha querido decir. Dice, prohibición de servidumbre judicial. Dice, en ningún caso el juez puede constituir una servidumbre o imponer su constitución. Esto se puede interpretar como que el juez no lo puede hacer como instrumentador. Y esto es un craso error. Si en una partición extrajudicial, imaginemos una partición judicial, no extrajudicial, donde un sucesorio se resuelve dividir de cierta manera y para poderlo dividir hay que constituir servidumbres de uno al otro para poder ingresar al inmueble. ¿Ustedes creen que el juez no lo va a poder instrumentar? Por supuesto que sí. Lo que la norma quiere decir, que ya había generado polémica respecto al usufructo en el Código de Vélez, es que el juez no la puede imponer, que lo dice acá en la segunda parte. Vieron que dice el juez, en ningún caso el juez puede constituir una servidumbre o imponer su constitución. Obvio, el juez no puede imponer la constitución de la servidumbre, pero que la pueda instrumentar, obviamente que sí. Lo mismo pasaba con el usufructo. Fíjense que el artículo 28 y 18 del Código de Vélez expresamente decía lo mismo, dice. El juez no puede constituir un usufructo. Es un acto necesariamente voluntario. Pero después en la nota, tan importante que son las notas, que no las tenemos en el nuevo código, expresamente se dedicaba a cuidar, a explicar a qué se refería.
Y decía, esto no significa que si las partes están de acuerdo, no pueda constituirse un usufructo. ¿Y quién lo va a instrumentar? El juez. Aunque parezca mentira, hoy en día todavía hay autores que no se tomaron la molestia de leer la nota de Vélez al 2818. Ustedes sí las van a leer, por favor. 2818 de Vélez nos va a explicar también el 2169 del Código Civil y Comercial. Cuando se habla de que el juez no puede imponer, es que él no puede decir, usted va a tener una servidumbre. Eso no lo puede hacer. Pero si las partes dicen, señor juez, hemos decidido partir judicialmente el inmueble de la siguiente forma. Yo me quedo con este inmueble, pero una servidumbre de paso para poder acceder más fácil. ¿El juez va a necesitar buscar un escribano para esta servidumbre? No. ¿Va a necesitar buscar un escribano para hacer el usufructo cuando también en la división de bienes de la herencia, tan común que es que los padres queden con el usufructo, la madre quede con el usufructo? Porque siempre nos matan primero a los varones, las mujeres, por amor nos matan, pero nos matan. Entonces queda la viuda. Entonces resuelven partir que el usufructo vitalicio quede para la madre y la nueva propiedad se distribuye entre los hijos. ¿Ustedes creen que hace falta que un escribano instrumente eso? No, y por favor, por más que seamos escribanos, no seamos tan cerrados en ese punto. Leamos a Vélez, artículo 28 y 18, y se nos acabó la opinabilidad. Él aclara en ese punto, en esa nota, nos dice, un usufructo así constituido no puede decirse que haya sido impuesto por vía judicial. El juez lo resolvió porque las partes voluntariamente aceptaron esa situación. Lo mismo debe hacerse para interpretar este caso, este artículo 2169 de prohibición judicial. Respecto a la constitución de la servidumbre, no estamos aparte separados del título y modo, la constitución típica del título y modo, en donde el primer uso hace de tradición, ¿no? El artículo 1924 del Código Civil. La adquisición por prescripción, todo un tema. ¿Por qué? Porque se le ocurrió, ya vamos a leer ese artículo que yo decía, táchenlo, o en cordobés, como digo yo, táchenlo a este artículo, porque realmente quiere el 1891 infine, donde el legislador se atreve, ignorando por completo lo que son los actos posesorios, a decir así, ejercicio por la posesión o por actos posesorios, el título de 1891. Todos los derechos reales regulados en este código se ejercen por la posesión, excepto la servidumbre y la hipoteca. Como si las servidumbres nunca se ejercieran por la posesión. Pero no queda ahí el dislate. Lo aumenta, pero infinitamente en el segundo párrafo. Cuando dice las servidumbres positivas se ejercen por actos posesorios concretos y determinados sin que su titular ostente la posesión. Imposible ejercer actos posesorios sin la posesión. Es más, los actos posesorios son la prueba de la posesión. Cuando el juez le dice a un particular, pruébeme usted que es poseedor, le está exigiendo actos posesorios, artículo 1928. Si ustedes leen el 1928, van a ver que alude a las modificaciones físicas que se realizan sobre la cosa y de las que queda prueba. Decimos nosotros en nuestro concepto doctrinario, tiene que quedar prueba para poder hacer la batalla en el proceso, pero son en definitiva modificaciones de la cosa. Y para poder modificar la cosa tiene que estar en contacto con ella, y esa es la posesión, y con ánimo de dueño. De manera que, volviendo al tema, algunas servidumbres se ejercen por la posesión y son susceptibles, obviamente, de adquirir por usucapión. Otro punto que me parece muy trascendente, y ya para ir terminando, porque no toca la de cansada, la poca gente que veo acá ya los veo cansados, de que está agarrando la cabeza, y noto que están medio fatigados de escuchar al viejo acá, va como entrecortado. Entonces vamos a apuntar un tema que a mí me parece interesantísimo. Tuve oportunidad que el doctor Mercedes Panés, poco antes de su fallecimiento, tuviéramos una conversación sobre el tema. Y es la constitución de la servidumbre por destino del padre de familia. Esta expresión por destino del padre de familia, que proviene del derecho romano, si ustedes leen el artículo 2978 del Código de Vélez, ahí lo explica, 2978, 2993 y 2994, ahí están previstas las figuras. Cuando en los hechos hay una servidumbre de un fundo al otro, pero los dos fundos pertenecen al mismo dueño, no hay servidumbre, porque no puede haber servidumbre sobre cosas propias. Rem suam nemine servit, decían los romanos. Pero si después vendo una de esas parcelas y no digo nada en el título,
la servidumbre se considera constituida por destino de padre de familia. Miren qué hermosa figura. Es como para un trabajo de investigación, para una tesis doctoral de algunos de ustedes. ¿Qué pasa con la servidumbre por destino de padre de familia? Y aquel el tema más importante es que justamente la servidumbre constituida por destino de padre de familia totalmente se abstrae de título. No necesita título, expresamente por disposición legal dice que en el título no se dice nada. Fíjense ustedes qué interesante. O sea que la servidumbre ya está constituida. Hoy en día, esa constitución por destino del padre de familia ha desaparecido del Código Civil y Comercial. Y se preguntábamos a Celes Panés, siempre con esa expresión casi castiza que a él le gustaba usar, ¿tú crees que ha desaparecido la constitución por destino del padre de familia? Yo dije, de ninguna manera. En primer lugar, porque es una figura útil e integra las costumbres, usos y prácticas a las que nos tienen acostumbrados los vacíos legales y que están previstos en el artículo 1 del Código Civil y Comercial. Y en segundo lugar, porque aquellas servidumbres que se hubiesen constituido por esa vía, ya están constituidas. No se aplica ahí el artículo 7 que obliga a actualizar todos los conceptos de las figuras ya consumadas. Artículo 7 del derecho transitorio, ¿recuerdan esa norma? Porque el derecho ya ha sido constituido, pero muéstrame su título, me dirá el juez, o me dirá la otra parte. No, porque la servidumbre que se constituyó no exigía en su momento un título en sentido cartular. El título era el mismo artículo, y yo probando los hechos, que pertenecía a un solo dueño, que había una servidumbre en la práctica así ejercida, se me transfirió uno de los inmuebles y quedé involucrado como sirviente o como dominante, según cuál sea el inmueble que hubiese adquirido, por destino del padre de familia. Para nosotros esa figura todavía se encuentra en vigencia y obviamente puede traer más de un disgusto porque la figura se aplica mucho. Yo estaba familiarizado, me tocó ser juez árbitro en un conflicto generado en Carlos Paz, en donde justamente lo resolvimos aplicando el destino del padre de familia. Se habían transferido un inmueble que se había dividido en dos y la cochera había quedado sin ingreso. ¿Por qué? Porque antes era un mismo dueño. Entonces el dueño pasaba por su propio inmueble e ingresaba a la cochera. Allí, advertido de que en realidad había una servidumbre de paso de un inmueble a favor del otro para ingresar el automotor a la cochera, se consideró que había una constitución por destino del padre de familia. Y así se resolvió, y así está funcionando en la actualidad. Obviamente, por ser destino del padre de familia, no aparece en el título, porque cuando ustedes leen estos artículos, el artículo 2993, 2994, van a ver que justamente no tiene que figurar en el título. Si no figura en el título, tampoco figura en el registro. Miren qué interesante. Al único que se le va a hacer oponer ese derecho es obviamente al titular sirviente, cuando se niegue a dejar pasar el coche. Cuando ponga una tranquera en su campo y dice, no pasas más, acá no hay ninguna servidumbre. ¿Cómo que no? El inmueble pertenecía a un solo dueño y luego lo transfirió sin haber dicho nada en el título. Luego yo tengo ese derecho de paso que siempre utilizó el propietario anterior. Me parece que el tema es interesante y puede generar alguna intriga. Quizá debió el legislador haber dejado sentada alguna aclaración sobre esto. En la práctica yo diría que hoy en día si ocurre eso y el pleito se gana, hagámoslo por título. Comparecen ante un escribano y dejan aclarado que efectivamente existe una servidumbre para que puedan ir al registro y evitar pleitos futuros. Por último, ya para terminar esto en serio, ahora sí termino, la registración. Tanto el sirviente como el dominante, en el caso del folio real, tiene que ir arriba de la matrícula, junto a la descripción del inmueble. Luego un lote de terreno ubicado en la ciudad de Carlos Paz, con tanto de frente, tanto de fondo, punto. Servidumbre. El presente inmueble se encuentra afectado a servidumbre predial como titular, como fondo sirviente respecto al inmueble y la descripción del otro inmueble, porque los dos están vinculados. Es lo que se llama la inherencia. Cuando yo venda uno, transfiero el gravamen. Cuando venda el otro, transfiero también la facultad de poder pasar, de poder servirme de lo que me pueda brindar ese inmueble. Las servidumbres se encuentran defendidas por la acción negatoria en caso de que se niegue el uso de la servidumbre. En el caso que habíamos dicho, donde yo le cierro la servidumbre, el sujeto perjudicado va a tener una acción negatoria, va a tener que llevar la escritura y se va a acordar bien o mal de nosotros según hayamos redactado la escritura, va a presentar la escritura al juez, así lo dice expresamente, artículo 2262, 2262 también y 2263 del Código Civil y Comercial. Y el artículo 2264 alude a la acción confesoria, que es justamente la inversa.
En un caso, la negatoria es cuando alguien se arroga una servidumbre que no tiene. Yo voy con el certificado registral, él es el que va a tener que probar que tiene la servidumbre. En el caso de la servidumbre por acción del padre de familia, va a tener que hacer todo este rodeo argumental para poder probar que tiene la servidumbre. Pero la acción, sin lugar a dudas, va a ser la acción confesoria. Confiese que tiene usted una servidumbre en contra y que yo se la pruebo remontándome a los títulos hacia atrás y viendo que era un solo dueño y que cuando se dividió o se transfirió una de las parcelas no se dijo nada en el título. Muchísimas gracias, espero no haberme excedido ni haberlos cansado demasiado y que se me haya comprendido a pesar de las dificultades tecnológicas. Muchísimas gracias.